Vamos a ponerle la lupa al caso y lo hacemos con el abogado Vance Owen. Abogado Owen, muchas gracias por estar con nosotros y lo primero quiero conocer su impresión general de la decisión del jurado. Gracias, Carolina. Gracias, Félix. Sí, claro, todos estamos sorprendidos en este veredicto, pero se había mencionado por medio de muchos especialistas legales que quizás el gobierno federal presentó cargos demasiado grandes con respecto a las pruebas que ellos tenían a su disposición para comprobar culpabilidad en contra del magnate Combs. Y de tal manera el jurado igualmente cuando entró a deliberar dentro del aula del jurado determinó que quizás las pruebas que ellos habían escuchado y visto no llegaban al nivel necesario para eliminar cualquier duda. O sea, porque recordemos, Félix, que en un caso penal se tiene que comprobar un cargo criminal sin lugar a duda. En un caso civil es solo un poquito más y ganas, pero en un caso penal tienes que esclarecer cualquier duda de la mente del jurado. Sí, abogado, por otra parte, los abogados han pedido al juez que Sean Diddy Combs sea liberado bajo fianza, es decir, pagar cerca de $1 millón y puesto en arresto domiciliario con ciertas medidas hasta el día de su sentencia. ¿Cómo se podría lograr esto y cuáles serían esos requisitos? Muy buena pregunta. Y cuando una corte decide si proveer esa libertad condicional cuando uno es acusado de un crimen y en esa situación encontrado culpable de varios crímenes o 2 crímenes por lo menos, se determina 2 cosas principalmente. Hay posibilidad de fuga, o sea que quizás Sean Combs se suba a su avión privado y vuele a un país en donde no hay extradición, ¿verdad? Y el segundo, claro, también, o quizás el primero, es si él presenta un riesgo para la sociedad o para las víctimas o para los testigos. Entonces, la Corte va a tener que determinar si a este nivel de juego, ya que el jurado lo ha exonerado de esos crímenes más grandes, si la violación de la ley Mann, que significa transportar a una chica a otro estado para propósitos sexuales, es suficiente grave para mantenerlo encerrado. Y mi opinión es que quizás no, y probablemente lo van a dejar en libertad condicional. Abogado, quiero discutir con usted 2 argumentos que le he escuchado a otros expertos decir que fueron claves en la defensa. El primer día, en la presentación inicial, el abogado dice, el señor Combs tiene un comportamiento reprochable, puede ser incluso una mala persona. El video que ustedes han visto de la golpiza en el hotel es indefendible, pero este no es un caso de violencia doméstica. Eso el primer día. Y el último día afirmaron que el cargo más importante, que era racketeering, que en muchos de países latinoamericanos se conoce como concierto para delinquir, tenía un problema, que la defensa decía, si es un concierto, se necesitan más personas, y acá solo hay un acusado por todo esto. ¿Usted cree que eso fue fundamental? Muy buen punto, Félix, y sí, estoy muy de acuerdo que las personas que brindaron el testimonio, que fueron participantes o testigos, ellos en sus mentes no pensaban que estaban cometiendo un crimen. Y uno de los elementos principales para establecer cualquier crimen es el acto criminal, Félix, pero también la mente criminal. Tienes que saber que estás cometiendo un crimen. Y los mismos participantes que eran supuestamente miembros de este grupo mafioso de John Diddy Combs, pues de este grupo de conspiración, ni siquiera pensaban que estaban cometiendo un crimen, y eso logró ser una de las grandes fallas cuando el jurado llegó a deliberar este caso. Y abogado, Sean Diddy Combs ya tiene alrededor de 1 año en prisión esperando todo que suceda con este juicio, mientras las autoridades obviamente estaban investigando y presentaban su evidencia, pero ahora se está pidiendo una libertad bajo fianza y se espera la sentencia de él. ¿Cuánto tiempo podría durar él en prisión por estos 2 cargos que sí se le encontraron culpable, o podría él apelarlo incluso? Absolutamente sí, Carolina, sí lo puede apelar si él decide hacer eso, pero por otro lado, él tendría que, pero podría estar libre durante ese plazo de espera hasta que le den su sentencia por este crimen, ¿me explicó? Entonces,
¿Estoy respondiendo su pregunta o cuál fue su pregunta exactamente? ¿Fue si puede estar libre o no entendí su pregunta? Bueno, lo que digo es que obviamente él le están pidiendo su libertad hasta que llegue su sentencia, pero cuando llegue la sentencia y le den su condena, ¿cuántos años podría él estar en la cárcel y si podría apelar incluso esa sentencia? Absolutamente, ahora sí entendí. Sí, claro, la pena de violaciones del acto MANN, M-A-N-N, están entre 10 y 15 años máximo como sentencia. Entonces, claro, Sean Diddy Combs puede apelar esa decisión, pero a la vez podría estar también quizás libre bajo esa libertad condicional mientras esté apelando el caso. O quizás tendría que estar en su propia mansión, sea aquí en Beverly Hills o en Miami o en Nueva York, con un grillete en su tobillo y tener que presentarse frecuentemente, digo, semanalmente o mensualmente con algún representante del gobierno. Abogado. Pero sí, podría estar en libertad condicional. Abogado, una última pregunta. Se dice que todos somos iguales ante la ley, pero le quiero preguntar esto. Si Diddy Combs no fuera el personaje famoso y otra persona anónima hubiera sido acusada con la evidencia que había en una circunstancia parecida, ¿usted cree que tuviera otra condena? Es posible que sí, claro, porque todos nosotros crecimos escuchando la música de Sean Diddy Combs. Es un ícono de la música, un productor de música, nos ha regalado muchas cosas bonitas, ¿verdad? A todos nosotros. Entonces tenemos sentimientos hacia él que quizás no tendríamos hacia una persona anónima, y creo que su fama le brindó mucho apoyo en esta decisión. Pues abogado, muchísimas gracias por ayudarnos un caso tan complejo y que para ustedes los expertos creo que resulta apasionante por todo lo que involucra. Gracias, Félix. Gracias, Carolina. Y nosotros vamos a